Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy de los capítulos 22 y 23, ¿no? Que el capítulo 22 se refiere a la imputabilidad, que viene a ser el cuarto de los elementos constitutivos del delito, conforme a la definición que hemos adoptado, ¿verdad? El concepto que nos da Luis Jiménez de Azúa. Y después de la conducta, de la tipicidad, de la antijuridicidad, pues tenemos la imputabilidad. Eh, el capítulo empieza con el primer tema que toca es pues precisamente el relativo a la imputabilidad como elemento del delito. Esto viene a colación puesto que desde tiempo antiguo está planteado en la teoría penal la cuestión de que muchos o algunos tratadistas no le conceden o no consideran que la imputabilidad sea un elemento esencial del delito. Algunos la integran a la culpabilidad y otros señalan que es un presupuesto necesario de la culpabilidad. Para que una persona sea culpable, pues precisa que antes sea imputable. O sea, otros lo plantean de la siguiente manera. Dicen, bueno, la culpabilidad se constituye por dos elementos, que son el conocimiento y la voluntad. Entonces se requiere tener la capacidad para ejercer esas facultades, tener conocimiento y manifestarse voluntariamente para realizar la conducta, ¿no? Entonces, y una tercera pues postura en la que es la que nosotros vamos a compartir, que sí lo considera un elemento esencial del delito, con plena independencia y autonomía, en la misma categoría que la conducta, que la tipicidad y que la antijuridicidad, ¿no? Y todos los demás elementos constitutivos. Y la adoptamos por razones didácticas, porque es más sencillo analizarla por separado que si la integramos a alguno de los otros elementos del delito, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, pues prácticamente es el tema 1, ¿eh? Entonces pasamos de lleno al tema 2, que es propiamente la imputabilidad, ¿no? En el sistema causalista tenía una definición muy sencilla, muy clara, ¿no? O sea, la imputabilidad es la capacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal. Punto, ¿eh? Bueno, con el finalismo pues se ha variado un poco la cuestión de las definiciones, pero pues, en esencia viene a ser prácticamente casi lo mismo, ¿eh? Nos dice la imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del autor para obrar según el justo conocimiento del deber existente. Es la capacidad de obrar en derecho penal, pues muy similar a la que nos daba el causalismo, ¿no? La imputabilidad se forma de dos aspectos. En primer término, el sujeto debe tener la capacidad de comprender lo injusto del hecho, y en segundo término, la capacidad de dirigir su actuación acorde a dicha comprensión. Entonces, la imputabilidad es el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor que le permiten en ese momento conocer lo injusto del hecho y conducir su actuar, conforme a esa comprensión. La imputabilidad está determinada por un mínimo físico representado por la edad y otro psíquico consistente en la salud mental.
Enseguida en el tema 3 hace alusión a la imputabilidad disminuida. Lo vamos a omitir en esta ocasión porque lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Eh, en el tema 4, el autor hace referencia a la responsabilidad. La responsabilidad, normalmente la llaman la responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal? Bueno, es un concepto que se ha confundido muchas veces con la propia imputabilidad, esa capacidad de entender y de creer en el campo del derecho, o con la culpabilidad, que es otro de los elementos que vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, bueno, el concepto propiamente de responsabilidad penal lo podemos enfocar desde el punto de vista propio del derecho penal y desde el punto de vista del derecho procesal penal, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal, la responsabilidad es la situación jurídica en que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado. Entonces, la obligación que tiene que responder ante la sociedad por las conductas que realiza, sobre todo pues, cuando son conductas antisociales, pues, delictivas, etc., ¿no? Desde el punto de vista del derecho procesal penal, dice, la responsabilidad es una relación entre el sujeto y el Estado, según la cual es decir, el Estado, declara que aquel, el sujeto o el individuo, obró culpablemente y se hizo acreedor a las consecuencias señaladas por la ley a su conducta. Normalmente todos los fallos judiciales, las sentencias, concluyen teniendo por demostrada la plena responsabilidad penal del sujeto cuando son condenatorias, ¿verdad? O en su caso cuando absuelven, pues no se integra la responsabilidad penal de X ciudadano, ¿verdad? Entonces lo proceden a absolverlo, pero siempre hacen referencia pues a la responsabilidad penal, ¿no? Y en el siguiente tema nos habla de los fundamentos de la responsabilidad, o sea, en qué se fundamenta desde el punto de vista teórico la responsabilidad penal. Entonces aquí nos enfocamos otra vez en las escuelas penales, ¿no? Las escuelas, tenemos en primer lugar pues, la escuela clásica, señala que la responsabilidad del sujeto es una responsabilidad moral basada en el libre albedrío, o también llamado libre arbitrio, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene el sujeto para decidir, para si escoger entre el bien y el mal, ¿verdad? Y si escoge por el mal, bueno, pues tiene que responder moralmente por su conducta. A los seguidores de esta teoría pues se les llama libre arbitristas por su fundamento en el libre albedrío, ¿no? Esa capacidad de elección. Y la otra escuela, la escuela positiva, positivista también llamada, enfoca la responsabilidad en la sociedad. Se dice, ellos consideran que el hombre no tiene esa capacidad de elección entre el bien y el mal, que su conducta está determinada por algunos factores, algunos son internos, como la cosa de la herencia, que se llama factores endógenos, ¿no? Que están dentro del ser humano, y factores exógenos son externos, ¿no? El medio ambiente, la influencia que ejerce sobre la persona, ¿verdad? Y entonces todo eso determina su conducta, que hay que reciben el nombre de deterministas, precisamente pues por la determinación de estos factores para producir la responsabilidad. Entonces, en consecuencia, pero ellos consideran que el sujeto, el individuo, es penalmente responsable por solo el hecho de vivir en sociedad. No es moralmente responsable, sino por el puro hecho de vivir en sociedad, pues debe responder por su conducta, ¿eh?
Bien, el tema 6 tengan mucho cuidado aquí porque eso es de los famosos temas que le llamo teflón, porque no sé por qué razón no se les pega, ¿no? Y como que su mente lo rechaza, ¿no? Este, eh, Va a venir, va a ser una pregunta del examen, ¿no? Pues ni así se la van a saber. Yo no sé, digo, pero bueno, ahí vamos. Este, el tema 6 hace relación o se refiere a lo que se denomina las acciones liberae in causa. Se traducen como acciones libres en su causa y determinadas en sus efectos. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que en algunas ocasiones el sujeto que va a delinquir de manera dolosa, es decir, con toda intención, o culposa por imprudencia, se coloca en situación inimputable para cometer el delito, ¿verdad? Y en esas condiciones lo comete. Y decir, técnicamente es un inimputable, no debería ser castigado, pero sí lo es, precisamente por las acciones liberadas en causa. ¿Por qué lo es? Pues porque él mismo procuró voluntariamente ese estado de inconsciencia, o ese estado de inimputabilidad. Ejemplo práctico, son el sujeto que se embriaga para darse ánimos para ir a matar a una persona, ¿verdad? Entonces, con toda la intención del mundo se coloca en una situación inimputable, pero va y comete el delito, ¿verdad? Otra cuestión puede ser que un sujeto en las condiciones similares pues, se encuentre tomando con sus amigos, todo, pero sabe que tiene que trasladarse del lugar donde están a su domicilio, va a tener que manejar una distancia más o menos larga, y no se contiene de la tomada, pues sigue tomando, no tiene la intención de causar ningún daño, ni atropellar a nadie, ni chocar, ni mucho menos, pero pues no guarda las precauciones debidas, ¿no? En un acto realiza un acto pues que es totalmente previsible y evitable, ¿no? Pero él no trata ni de preverlo, ni de evitarlo, ni nada, ¿no? Entonces, ahí es una acción librada en causa por imprudencia, por culpa, ¿no? Este, bueno, entonces la pregunta que de seguro va a venir en el examen, es decir, pues defina qué son las acciones liberadas en causa, ¿no? Entonces, abusados, ¿no? Ok, con esto terminamos este capítulo 22. Vamos a pasar a continuación de una vez al 23. Vamos a ver el aspecto negativo de la imputabilidad, que es las causas de inimputabilidad, ¿verdad? Las causas de inimputabilidad pues, se definen como aquellas capaces de anular o neutralizar ya sea el desarrollo o la salud de la mente. El sujeto pues no responderá a sus actos ante una de estas causas, ¿verdad? La inimputabilidad está representada siempre por la minoría de edad o por el trastorno mental, ¿verdad? Se entiende por trastorno mental la perturbación de las facultades psíquicas, ¿verdad?, del sujeto. Y en la práctica muchas veces es difícil precisar cuándo, en el caso del trastorno mental, cuándo se está en una verdadera causa de inimputabilidad, porque los trastornos mentales pueden ser muy variados, hay desde muy ligeros hasta muy severos, ¿no? Dicen, solemos decir en la práctica, pues fulano está medio loco, ¿no? Un poquito loco.
Sutano pues, está rematado, o sea, sí está bien loco, ¿no? Entonces, y en esos intermedios, hay muchos intermedios también entre el que está poco loco y el que está muy loco, ¿no? Entonces, surge esa dificultad, ¿verdad? Para determinar cuándo es una causa de inimputabilidad. Esta situación la resuelve la fracción séptima del artículo 15 del Código Penal Federal. Nos dice, el delito se excluye cuando al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Bien. Bueno, está un poquito larga la definición aquí, incorpora situaciones como las acciones libera en causa, cuando dice que la gente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, y además que los actos sean previsibles o hayan sido previstos, ¿verdad? Es el caso de la culpa, como forma del delito. Bien, entonces concretamente para que el sujeto sea inimputable, no responsable de sus actos cuando comete un delito, pues el trastorno mental debe ser de tal magnitud que no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito del acto o del hecho, ¿verdad? Y o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Bien, decíamos en la misma fracción séptima del artículo 15 hace relación menciona la cuestión del desarrollo intelectual retardado, y vamos a decir que podría ser una de las manifestaciones leves del trastorno mental, pero hay otra serie de padecimientos que a veces no son precisamente de carácter mental, sino algunas limitaciones físicas que tienen algunas personas, como los sordomudos o los invidentes, que los coloca pues, en una situación de desventaja respecto de las personas normales, ¿verdad? Entonces eso provoca pues que tengan un desarrollo intelectual retardado, o sea que estén retrasados en relación a los normales, pues, ¿verdad? Entonces en esa misma situación pues los hace no tener una comprensión completa del significado de sus actividades, y en algunas ocasiones también su voluntad no es dirigida con la misma facilidad que la de las personas normales, ¿no? Entonces siempre tienen ellos algún tipo de retraso, y esa situación pues no los excluye totalmente de responsabilidad, pero sí es el mismo artículo, la misma fracción séptima del artículo 15 remite al artículo 67, no recuerdo muy bien si es 67 o 69, pero vamos a ver aquí en el libro, si es artículo 67. Se dice pues que todas estas personas que tienen esas limitaciones, ese desarrollo intelectual retardado, tienen imputabilidad disminuida, es la que venía señalada en el capítulo anterior, ¿no? Entonces la imputabilidad disminuida consiste en que se les va a aplicar una pena atenuada conforme al artículo 67 del
Código Penal Federal. Es creo que señala hasta las 2/3 de la pena que correspondería a las personas pues normales, ¿verdad? Entonces caso a juicio del juez o a su consideración, pues se impone máximo hasta las 2/3 o menos de la pena señalada, ¿no? Y en el tema 4, bueno, hicimos el tema 3, nos define qué consiste el trastorno mental. Dijimos que es la perturbación de las facultades psíquicas y la ley es cuidadosa al referirse a un trastorno mental que debe ser de tal magnitud que impida a la gente comprender el carácter ilícito del hecho realizado o conducirse de acuerdo con esa comprensión, ¿verdad? Entonces, de esa magnitud debe ser el trastorno, si no, pues no es causa de inimputabilidad, ¿no? En el tema 4, hace referencia también al artículo 67, que en el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá de medidas de tratamiento aplicables en internamiento o en libertad. Previo el procedimiento correspondiente, si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento. Bueno, entonces en el caso de los inimputables, el juez tiene la facultad pues, de decidir si los deja en internamiento, quiere decir pues prácticamente detenidos, ¿verdad? Obviamente en una cárcel es una institución especializada, pues lo conocemos como manicomio, ¿no? o algunas instituciones especializadas para el cuidado de las personas que sufren algún trastorno mental. Y en otras ocasiones, si así lo considera el juzgador, los puede dejar en su domicilio bajo el cuidado y bajo la responsabilidad de las personas que lo cuidan, ¿verdad? Familiares cercanos, etc. Entonces es una facultad pues discrecional que tienen los jueces, ¿verdad? Y el tema 5 nos hace referencia el autor aquí al miedo grave. Antes de las reformas de 1994, la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal establecía como excluyente de responsabilidad, dice, el obrar en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al alcance de la gente. Bueno, entonces aquí se distingue que el miedo y el temor, a pesar de que son términos muy parecidos en cuanto a su significación, ¿verdad? Incluso a veces se utilizan indistintamente como sinónimos, pero en realidad en la terminología jurídica tienen y especialmente en el campo del derecho penal, tienen una significación muy bien separado, ¿verdad? Es muy bien separado uno del otro. Y en el caso del miedo grave, viene a constituir una causa de inimputabilidad. Y ahora ya no está prevista en el código, pero puede operar como las excluyentes supralegales, ¿verdad? ¿Por qué es una causa de inimputabilidad? Dice,
porque en función del miedo grave el sujeto queda momentáneamente perturbado en sus facultades de juicio y decisión. El miedo grave constituye una causa de inimputabilidad, obedece a procesos causales psicológicos. El miedo se engendra en la imaginación y surge y lleva un proceso de adentro hacia afuera. Entonces, y por eso afecta las facultades, pues, de juicio y decisión del sujeto. Es una causa de inimputabilidad. En cambio, el temor lleva sigue el proceso contrario, ¿no? O sea, no va de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. La persona se siente amenazada por algo que pudiera causarle un mal, ¿verdad? El temor fundado es una causa de inculpabilidad. ¿Por qué es una causa de inculpabilidad? Porque se considera que es una coacción sobre la voluntad. Se teme el que se le cause un daño. El temor también tiene un origen en procesos materiales, ¿verdad? Y no se engendra en la imaginación, como en el caso del caso del miedo, ¿verdad? Entonces, como causa como coacción sobre la voluntad, pues es una causa de inculpabilidad, ¿verdad? Y por último, en el tema 6 se hace referencia a los menores ante el derecho penal. Dice, los menores a ellos no se les va a aplicar ninguna pena, sino medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad solamente pueden ser correctivas y educadoras, que reciben la denominación de medidas tutelares, ¿verdad? En esta ocasión también, igual que cuestión de quienes sufren el trastorno mental, pues también el juez tiene la potestad de dejarlos en internamiento. Hay instituciones que no son precisamente una prisión, pero pues tienen mucho parecido, ¿no? Para los menores, y para que los menores cumplan en confinamiento sus procesos, y en algunas ocasiones pues hasta alguna sanción que se les imponga. Medida de seguridad que se les imponga en internamiento o en sus domicilios bajo las responsabilidades de los padres, tutores, personas, familiares cercanos, etc. Y con esto terminamos lo que es el capítulo 23. Y el día de mañana les voy a pasar la guía por escrito, la guía del examen parcial, que lo vamos a determinar la fecha pues cuando regresemos de la suspensión, ¿verdad? Durante la semana siguiente, que es la Semana Santa, vamos a estar fuera de circulación. Entonces nos veríamos hasta el siguiente lunes, martes, con vamos a continuar con el capítulo 24, aunque el examen pues va a llegar hasta aquí, hasta el 23, ¿no? Y ahí van a ver por escrito la guía con los temas que tienen que ver. Es del capítulo 13, pero vamos a excluir el 14, pues no tiene caso. La clasificación de los delitos es nada más para que tengan la idea, no es necesario que se los aprendan de memoria, ni los memoricen, ni cuestiones de esas, ¿no? Si se les pega, bueno, y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces el 14 queda afuera. Vamos a ver del 13, 15 del 23, ¿eh? Pues muchas gracias y entonces nos vemos dentro de una semana. Adiós.